Dentro de este curso de resistencia de materiales 1, nos toca en la unidad 1 hacer esta primera presentación de consideraciones fundamentales y esfuerzos en una primera parte, en un primer video. Vamos a definir un marco idiomático primero, que va a ser normado, regulado por el diccionario de la Real Academia Española, que es el idioma que nosotros utilizamos. Vamos a definir lo que es una acepción. Acepción es cada uno de los significados de una palabra según los contextos en los que aparece. Mecánica, según el DRAE, acepción 12, es la parte de la física que trata del equilibrio y del movimiento de los cuerpos sometidos a cualquier fuerza. Por definición, considera a los cuerpos como indeformables. Continuando con el marco idiomático, tenemos que la estática es la ciencia que estudia el comportamiento de los sólidos en equilibrio y la dinámica estudia a los sólidos en movimiento, sea este movimiento uniforme o no. La resistencia de materiales también se conoce como mecánica de cuerpos deformables y también se conoce como mecánica de materiales. De hecho, hay muchos textos que se llaman mecánica de materiales. Estudia el comportamiento de cuerpos sólidos sometidos a varios tipos de carga. ¿Qué es un sólido entonces? Según el diccionario de la Real Academia Española, en la sección 2, dicho de un cuerpo que debido a la gran cohesión de sus moléculas mantiene forma y volumen constantes. La expresión latina sine qua non, traducida sin la cual no, se aplica a una condición que necesariamente debe cumplirse para que suceda o se cumpla algo. Abstracción. Una abstracción es la separación por medio de una operación intelectual de una parte de algo para analizarla aisladamente. Prisma, según el DRAE, es un cuerpo limitado por dos polígonos planos, paralelos e iguales, llamados bases, y por tantos paralelogramos cuantos lados tengan dichas bases. Elasticidad es la propiedad que tienen los cuerpos de recuperar su forma primitiva si cesa la aplicación de la carga que lo deformó. Cuerpo perfectamente elástico es el que recobra su forma original de un modo completo al descargarlo. Cuerpo parcialmente elástico es aquel en el cual la deformación producida por las fuerzas exteriores no desaparece por completo al descargarlo. Una vez definido en términos generales el marco idiomático, pasamos a definir el marco teórico. La resistencia de materiales como ciencia tiene un campo de estudio y además de tener un campo de estudio, tiene la definición de los cuerpos que estudia. ¿Cuáles son ellos? Estudia barras sometidas a cargas axiales, ejes en torsión y vigas en flexión. Los ejes en torsión son barras, sólidas o no, que están sometidas a momentos que intentan hacer girar la sección transversal de la barra, del eje, en un plano perpendicular al eje longitudinal de dicho eje. Y las vigas en flexión son vigas que soportan cargas en un plano, generalmente un plano vertical, y es un plano que decurre
a lo largo del eje longitudinal de dicha viga. Y columnas en compresión, exclusivamente columnas en compresión. Una columna es una barra vertical o inclinada cuando trabaja a compresión. Se utiliza mucho la palabra solicitación para referirse a un sistema de cargas que actúa sobre una estructura. Un elemento se mantiene estable ante la acción de muchos valores de carga, pero hasta cierto punto, hasta un valor crítico. Ese valor depende del material, depende de las dimensiones del elemento que se está estudiando y también depende de las condiciones de apoyo. Cuando la carga alcanza el valor crítico que se ha mencionado, se puede llegar a otra forma de equilibrio, una forma que es característica del elemento, que supone mayor peligro para el elemento estructural. Cualquier cuerpo puede tener inconvenientes con su estabilidad. La pérdida de esta estabilidad se puede dar para valores de carga que no son peligrosos desde el punto de vista de la resistencia o la rigidez del elemento. Es primordial pensar que la economía del material, al conformar, diseñar y construir piezas de máquinas o elementos de estructuras, para evitar que sus dimensiones sean mayores a las necesarias. Es decir, si yo necesito o me basta con que una barra de sección rectangular tenga su sección con dimensiones de 10 centímetros por 20 centímetros, estaría desperdiciando material si en vez de poner una sección de 10 por 20 centímetros, pongo de 15 por 25. No estaría trabajando en función de la economía si hiciera algo así. Por ello, y para todas las definiciones, para todos los estudios que se hacen en resistencia de materiales, es necesario tener como prioridad la comprensión del ordenamiento lógico de los conceptos. Muchas veces el orden de los conceptos, si se altera, va a modificar el significado general. Y por último, tenemos que saber aplicar los conceptos a soluciones prácticas. El estudio de resistencia de materiales deduce las fórmulas esenciales para el cálculo de la acción de las cargas sobre un elemento o un sistema estructural, introduciendo una serie de hipótesis y suposiciones que permiten relacionar la acción descrita, es decir, la acción de las cargas, con la forma. La forma me da dos propiedades que son la rigidez y la inercia, y las características mecánicas de los materiales, el módulo de elasticidad. Entonces, nos vemos abocados a definir un modelo teórico del cuerpo sólido que se estudia en resistencia de materiales. Los elementos que se encuentran presentes en la inmensa mayoría de los sistemas estructurales se pueden categorizar de la siguiente manera. Barra es un cuerpo que tiene dos dimensiones pequeñas comparadas con la otra dimensión. Aquí podemos ver los extremos de varios tipos de barras. Barras de sección circular, de sección cuadrada, de sección rectangular, de sección hexagonal. El asunto es que aquí podemos observar que dos de las dimensiones son pequeñas si la comparo con la otra dimensión. Estas barras tienen
una longitud que no se aprecia en la imagen, pero que se avisora que es una dimensión bastante mayor que las dimensiones de la sección transversal. La sección transversal, que no es otra cosa, en este caso, que esto de aquí. Esto es la sección transversal de la barra. En este caso una sección cuadrada, aquí tengo una sección circular, aquí tengo una sección hexagonal, por aquí tengo unas secciones rectangulares, aquí tengo una sección que da la impresión fuera rectangular, aquí una sección circular. Aquí tenemos otra vista de barras de sección circular. Fíjense ustedes, esta dimensión, que sería el diámetro de la barra, es muy pequeña si la comparo con la longitud de la barra. Otra cosa que se puede categorizar, otro tipo, son las placas. ¿Qué es una placa? Es un cuerpo limitado por dos planos separados una pequeña distancia si se la compara con las otras dos dimensiones, con las otras dos distancias. Fíjense ustedes estos casos. Aquí tengo una losa aparentemente de cubierta, donde tengo una dimensión de varios metros en este sentido y una dimensión aún mayor en este sentido, pero tiene y se aprecia aquí o se aprecia aquí un espesor pequeño. Lo mismo en estas losas que forman parte de la estructura de este edificio, una estructura de concreto, en el cual tengo placas, ¿no es cierto? Veo que estas losas tienen una gran medida de área, una dimensión en un sentido, si visualizo, otra dimensión en otro sentido, que son dimensiones grandes, pero tengo una dimensión pequeña que me separa a los dos planos. El plano, la cara inferior de esta losa y la cara superior son dos planos, separados a una pequeña distancia, que es el espesor de la losa. Luego tengo una bóveda. ¿Qué es una bóveda? Es un cuerpo limitado por dos superficies, separadas a una distancia pequeña comparada con la de la superficie. Pero en este caso, a diferencia del anterior, en que esas dos superficies eran horizontales y planas, en una bóveda yo puedo tener superficies curvas. Fíjense aquí el caso de esta cubierta, es una bóveda, en realidad es una bóveda cáscara. Se le dice cáscara porque es de un espesor muy reducido y es una materia que se estudia en el campo estructural, las bóvedas cáscaras. Aquí tengo otro ejemplo de bóvedas cáscaras, de una bóveda cáscara. Fíjense ustedes, tengo dos planos, uno superior, uno inferior, curvo, separado una distancia muy pequeña uno del otro. Y por último pasamos a un elemento que es muy difícil de visualizar en realidad como se lo define, pero que se puede determinar y se llama bloque. Es un cuerpo cuyas tres dimensiones son significativas. Tenemos aquí, por ejemplo, estas pilas de un viaducto en el cual hay tres dimensiones, ¿no? La altura es significativa, el ancho es significativa y el espesor no lo es tanto, pero tampoco es un espesor pequeño como el caso de una losa, es más grueso que una losa. En otro ejemplo tenemos un muro de hormigón, este es un caso de un muro que puede ser de hormigón, aunque no se ve la armadura en el corte, o puede ser un muro a gravedad, que tiene dimensiones significativas, ¿no? Un ancho, una altura y la longitud del muro, que debe ser significativa también. La resistencia de materiales estudia cuerpos que tienen forma de barras de sección constante y sistemas compuestos de estas barras. Las barras son lo suficientemente rígidas y no sufren deformaciones considerables al ser sometidas a cargas. Las estructuras de barras esbeltas, las placas, las bóvedas y bloques se estudian mediante la teoría de la elasticidad, teoría que también permite resolver muchos problemas de resistencia de materiales y otros problemas que son mucho más complejos.
donde no se puede introducir hipótesis simplificativas como en el caso de nuestra materia. Esas hipótesis simplificativas las vamos a explicar después de unos momentos. ¿Cuáles son los cuerpos que vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar sólidos rígidos, que son pórticos, también llamados marcos. Sólidos elásticos, que son vigas que trabajan ante fuerzas axiales o fuerzas de flexión. Sólidos reales, que son las estructuras existentes. Los cuerpos que vamos a estudiar, nosotros los consideramos que tienen un comportamiento elástico. Es un sólido elástico. Un sólido elástico ante la acción de cargas está sujeto a deformaciones elásticas. Esta deformación no es permanente. Cuando cesa de actuar la carga sobre el cuerpo vuelve a su forma original, independientemente del tiempo que la carga haya estado aplicada. Independientemente de eso, si yo retiro la carga, el cuerpo va a volver a su forma original. Hay una deformación elástica que es instantánea, que permanece constante durante todo el tiempo de aplicación de la carga. Ahora debemos plantearnos la pregunta de qué es lo que debemos nosotros conocer de cada cuerpo. Pues bien, de cada cuerpo se debe conocer el esfuerzo, signado aquí por la letra griega sigma minúscula, que generalmente se plantea en unidades de tensión, de presión, es decir, unidades de fuerza sobre unidades de área, y eso es una propiedad del material. Debemos conocer el módulo de elasticidad del material, que también tiene esfuerzos de tensión, de presión. Ese módulo de elasticidad es una propiedad que tiene cada material y es un valor del esfuerzo hasta el cual el cuerpo se comporta, el material se comporta, mejor dicho, con características elásticas. Por ello se llama módulo de elasticidad. También debemos conocer, y es una propiedad del material, la deformación unitaria, que vamos a definir pronto para tener un conocimiento cabal. Para estudiar algo, sobre todo cuando trata de cuerpos y trata de hipótesis, hay que hacer algunas suposiciones. Esas suposiciones se dan porque son las que permiten adaptar situaciones que pueden no ser ciertos o que pueden no ser demostrables, pero que son necesarias para poder dar una explicación, para sustentar la base, el fundamento teórico. Las propiedades de los sólidos elásticos, ¿cuáles son? Empecemos con la isotropía. ¿Qué me dice la isotropía? Que las propiedades físicas del sólido son idénticas en cualquier dirección del cuerpo en la cual yo lo analice. Es decir, si pongo a consideración una barra, la resistencia de materiales asume que las propiedades físicas de esa barra son las mismas en el sentido longitudinal y en el sentido transversal. La homogeneidad ya es una propiedad que también debemos nosotros considerar para poder aplicar las hipótesis en las cuales se sustenta la resistencia del material. El cuerpo posee la misma composición y las mismas características físicas en cualquiera de sus partes. Vamos a aprender con el tiempo que eso, al igual que la isotropía, no siempre son ciertas, pero el asumir que lo son ayuda a efectuar el estudio que hace la resistencia de materiales y se comprueba que la mayoría de los resultados se dan y son ciertos, aún a pesar de que estas suposiciones son eso, suposiciones, no son verdades absolutas.
Y la última es la continuidad. ¿Qué me dice la continuidad? Que no existen huecos entre las partículas del cuerpo ni espacios intersticiales entre sus moléculas. Algo que tampoco es cierto. Los cuerpos están compuestos de moléculas, las moléculas están compuestas de átomos. Y ustedes saben que los átomos tienen un núcleo y alrededor del núcleo están los electrones y hay espacio entre ellos. Las moléculas están compuestas por átomos y los átomos no están juntos, no están pegados, no están unidos, pero están ubicados de una manera tal que hacen que los cuerpos trabajen como que si fueran cosas. Con todo esto, uno de los padres fundadores, o mejor dicho, el padre fundador de la ciencia que se llama resistencia de materiales, porque él no es que creó la ciencia, sino que agrupó los conocimientos que habían sobre estos temas, los organizó y dio comienzo a esta ciencia que se llama resistencia de materiales, que es el científico de origen ruso, pero nacionalizado estadounidense, Stephen Timoshenko. Y él planteó este concepto, esta deducción, que es de un valor incalculable. Y dice, suponiendo que las fuerzas externas que actúan sobre una estructura son conocidas, es un problema fundamental para el proyectista dimensionar las partes de la estructura para que estén en condiciones perfectamente elásticas en todos los casos de carga. Solamente en tales condiciones, la estructura tendrá una vida larga y segura y no presentará deformaciones permanentes en sus elementos. Visto en la pantalla, son 2, 4, 6, casi 7 líneas. Y son 7 líneas que se leen de una manera fácil y rápida, pero que encierran a detrás de ellas una cantidad de significados, una cantidad de contenido realmente inconmensurable, valioso, útil, y sin los cuales nosotros no podríamos estudiar esta ciencia y no se podría estudiar todas las demás ciencias que conforman a la gran ciencia de las estructuras. Vamos a leerla más despacio para obtener un desglose de los muchos significados que contiene. Suponiendo que las fuerzas externas que actúan sobre una estructura son conocidas. Primero dice suponiendo que las fuerzas externas que actúan sobre una estructura son conocidas. Es decir, yo voy a construir un edificio, yo conozco ya o puedo suponer ya todas las cargas que ese edificio va a suponer. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque para ello existen los códigos de construcción que son propios de cada país o de cada región, que determinan cuáles serán los valores de cargas para los diferentes tipos de uso que se le va a dar a una estructura. Continúa la deducción y dice, es un problema fundamental para el proyectista dimensionar las partes de la estructura, es decir, determinar que una viga va a ser de tales dimensiones, 40 centímetros de ancho, 90 centímetros de altura. Una columna va a tener 50 centímetros por un lado y 40 centímetros por el otro lado. Que una losa va a tener un espesor de 40 centímetros o de 30 centímetros. Es decir, eso se llama dimensionar la estructura. ¿Para qué? Para que esté en condiciones perfectamente elásticas en todos los casos de carga. ¿Qué quiere decir que esté en condiciones perfectamente elásticas? Que si yo le aplico cargas y la estructura se deforma, cuando retiro esas cargas, la estructura volverá a su dimensión, a su posición original. Y completa en todos los casos de carga. ¿Qué significa en todos los casos de carga? Ante la carga que le caiga encima. ¿Por qué las cargas
que actúan sobre una estructura generalmente no actúan todas a la vez. Las cargas que actúan sobre una estructura son las cargas gravitacionales, es decir, todo lo que depende de la gravedad. Esas cargas actúan hacia abajo. Las cargas, las reacciones que son generalmente dirigidas hacia arriba, forman parte de la acción-reacción. Las cargas de lluvia verticales, las cargas de nieve verticales, las cargas de oleaje, por ejemplo, que son cargas horizontales, las cargas de sismo, que son cargas horizontales. O sea, no siempre se produce a la vez que esté actuando las cargas gravitacionales, que esté actuando las reacciones, que esté actuando viento, sismo, lluvia y nieve. Y se refiere a todos los casos de carga cuando piensa, cuando avisora que alguna vez estará actuando lluvia y las cargas gravitacionales. En otro caso estará actuando nieve y las cargas gravitacionales. En otros casos el oleaje y las cargas gravitacionales. En otro caso el oleaje y viento y las cargas gravitacionales. En otro caso oleaje, viento y sismo. En otros casos oleaje, viento y nieve. Oleaje, viento y hielo en las regiones polares. Cuando todo eso se ha podido prever, se ha podido considerar, la estructura tendrá una vida larga y segura, es decir, va a ser una estructura duradera y además no va a presentar deformaciones permanentes en sus elementos. ¿Qué pasa si tiene una deformación, si una losa tiene una deformación permanente que la deja con un grado de inclinación apreciable? No voy a poder poner nada allí sobre esa losa porque se me va a virar o se me va a rodar. Eso, todo esto que yo he podido a ustedes mencionarles sobre estas importantísimas 7 líneas que fueron enunciadas por el profesor Dr. Stephen Timoshenko, tienen toda la sabiduría, el conocimiento, la experiencia que les había mencionado previamente. Si continuamos con el marco teórico, debemos considerar y hablar en algún momento de los factores de seguridad, que son coeficientes, son valores numéricos que relacionan la resistencia real de una estructura con la resistencia requerida en los elementos estructurales. También el concepto del diseño, que no es otra cosa que un proceso iterativo, es decir, hay que hacerlo algunas veces, mediante el cual se determina el tamaño apropiado de los elementos estructurales para cumplir con una variedad de requisitos, tanto de resistencia como de rigidez, para una estructura en particular que va a estar sometida a una variedad de cargas diferentes. Esto es un concepto tomado del libro Mecánica de Materiales de James Gear y Barry Goodnow, y que son conceptos muy claros, muy concisos y que además son fundamentales. ¿Qué son las fuerzas exteriores? Las cargas. Las cargas componen las solicitaciones. Se describe la manera en que se aplican las solicitaciones sobre un prisma mecánico. Estas cargas, que son las fuerzas y los pares o momentos y las reacciones que se producen por apoyos, por empotramientos o por seccionamiento. La clasificación de cargas geométrica se da de la siguiente manera. Una carga puede ser puntual, es decir, actúa en un punto, puede ser rectangular o uniformemente distribuida, puede ser triangular o una carga distribuida no uniforme, puede ser trapezoidal, que es una variante de una carga distribuida no uniforme, puede ser un momento o puede ser de cualquier función. Puede haber una carga que responda a una función sinusoidal. Por ejemplo, el oleaje, las cargas cíclicas generalmente responden a funciones trigonométricas.
A esto me refería, cargas de cualquier función. Aquí vemos algunos ejemplos. Fíjense ustedes. En este caso tengo una carga, una estructura, una viga con unos adminículos con cargas puntuales gravitacionales y las reacciones que van dirigidas hacia arriba, que también son cargas verticales. Aquí tengo una carga de función y es de función trigonométrica. Fíjense ustedes, la curva que define la intensidad de aplicación de la carga está definido por este valor W sub 0 por el coseno del ángulo pi por x sobre 2 por L. Acá tengo una carga distribuida no uniforme, tengo una parte que sí es uniforme, es esta. Fíjense que la intensidad de la carga no varía entre A y B, pero a partir del punto B hasta el punto C se convierte en una carga trapezoidal, que va variando en su intensidad a medida que nos acercamos a la ordenada, a la abscisa, perdón, del punto C. Y aquí tengo otra carga de función. La línea que define la intensidad de la carga en cada punto de la longitud de esta viga en voladizo responde a esta función, que no es una función trigonométrica, es una función diferente. Entonces, a las cargas también las podemos calificar por la manera como actúan sobre los elementos estructurales. ¿Cómo actúan esas cargas? Las fuerzas de volumen actúan en todos los puntos del sólido. Son o se deben a un campo gravitacional. El campo gravitacional, la ley de la gravedad, la aceleración de la gravedad, actúa sobre todos los cuerpos de un sólido y lo dirige hacia abajo. El campo de fuerzas de inercia afectado por aceleración. Si yo voy en un vehículo, me desplazo en un vehículo, en una curva, voy a tener que la inercia y la aceleración van a provocar que en la curva el cuerpo, en este caso mi persona, tenga la posibilidad de salir despedido en una línea que pasa por el centro de la curva que se está describiendo en ese momento hacia el exterior de la curva. El campo magnético, el imán actúa en todo el volumen del imán. Todos hemos visto un imán en acción. Luego tenemos la clasificación de las cargas por la manera como actúan sobre los elementos estructurales. Hay las fuerzas de superficie, que son las que se aplican a la superficie exterior de un prisma y pueden ser cargas concentradas, las cargas puntuales, cargas repartidas o distribuidas, que ya las vimos cómo pueden ser, distribuidas de manera uniforme o de manera no uniforme, o también como una función. Y tenemos también por la continuidad de la presencia de la carga sobre los elementos estructurales. Las cargas pueden ser permanentes, son aquellas que existen siempre, por ejemplo, el peso propio de los elementos que conforman la estructura. Ese peso va a estar siempre en la estructura. Las cargas vivas son las que pueden estar actuando o no sobre una estructura. Ejemplo, las personas en un aula de clase de un edificio de aulas. A veces las aulas están con 40 personas, 50 personas, pero a veces están vacías. Las cargas accidentales o sobrecargas que afectan a la estructura con mayor o menor probabilidad. Por ejemplo, una carga accidental. Retomando el ejemplo del aula de clases, es posible que en algún momento se ingrese alguna máquina algo pesada a un aula de clase para hacer una demostración. Esa carga es una carga accidental porque no estaba previsto que así suceda y por ende también se convierte en una sobrecarga. Un vehículo que se desplazaba sobre un viaducto por algún problema de tránsito se desvió del viaducto y cayó al vacío varios metros y chocó contra el piso que estaba en la parte inferior, la calle, la calzada que estaba en la parte baja. Pues bien, esa calzada, que puede haber tenido un acabado de hormigón o de asfalto, recibió una carga de impacto del peso de ese vehículo que cayó. Entonces allí tenemos el caso de una sobrecarga.
Ahora, también podemos clasificar a las cargas por la existencia o inexistencia de fuerzas de inercia o fuerzas inerciales. Y tengo yo las cargas estáticas, cuando la magnitud de la carga o su punto de aplicación, si varían, lo hacen tan lentamente que permiten despreciar las fuerzas de inercia. También pueden ser dinámicas, que varían según el instante. La acción de este tipo de cargas es acompañada de vibraciones de las estructuras y aparecen fuerzas de inercia que pudieran superar notablemente los valores de las cargas estáticas. Esto no es otra cosa que la descripción de lo que sucede en un edificio cuando hay un sismo. La carga de un sismo es dinámica. Luego, continuando con estas existencia o no de las fuerzas inerciales, tenemos que las cargas dinámicas pueden ser repetitivas o periódicas, como el oleaje, pueden ser de variación no periódica, viento y nieve, pueden ser de choque o de impacto, y pueden ser sísmicas. Abstracciones generales. ¿Qué es una abstracción? Ya lo definimos previamente. Es la separación de una parte de algo para analizarla de forma aislada. Partamos de las condiciones sine qua non, es decir, condiciones sin las cuales no. La suma de reacciones en el sentido X tiene que ser igual a 0. La suma de reacciones o fuerza en sentido Y tiene que ser igual a 0. Y la suma de reacciones o fuerzas en sentido Z tiene que ser igual a 0. La suma de las fuerzas actuantes sobre el sólido debe ser igual a 0. Es decir, la resultante debe ser nula. Esta condición asegura que el sólido no tenga desplazamiento y por ende asegura que el sólido está en equilibrio. Otra de las abstracciones generales es que la suma de momentos en el sentido X con relación a un origen o a un punto O, tanto para X, para Y o para Z, tiene que ser igual a 0. La suma de momentos actuantes sobre el sólido, entonces, respecto a cualquier punto debe ser igual a 0. Esta condición asegura que el sólido no experimenta giros. Estas dos últimas abstracciones de las fuerzas y de los momentos no me está diciendo otra cosa que no sea que para que un cuerpo, para que un sólido esté en equilibrio, cada una de sus partes debe estar en equilibrio. Abstracciones generales. Idealización. El sólido del que estamos haciendo un estudio es un prisma mecánico que llamaremos viga, que es una barra rectilínea que trabaja a flexión. Se llama flexión plana de la viga, una flexión en que todas las fuerzas dadas se encuentran en un plano, el plano de fuerzas, que coincide con uno de los planos principales de la viga, horizontal o vertical. ¿Qué quiere decir? Quiere decir aquí. Aquí tenemos en azul el perímetro de una viga, en este caso a las aristas de una viga. Aquí se ha dibujado una sección transversal de la viga. Tengo un plano definido por esta línea amarilla, fíjense ustedes, que está seccionando a la viga longitudinalmente por la mitad. En el plano que pudiéramos designar nosotros como definido por los ejes X y Y, el plano vertical. Y tengo esta otra línea amarilla que está en un plano definido por los ejes X y Z. Pero fíjense ustedes que todas las cargas o solicitaciones que están puestas en rojo están actuando única y exclusivamente en el plano XY. Una carga puntual, una carga uniformemente distribuida, otra carga puntual pero inclinada,
y un momento flexionante. Todas estas tres solicitaciones o cargas externas actúan en el plano definido por la línea amarilla y que está definido a su vez por el plano XY. Las reacciones de este empotramiento, las tres actúan también en el plano XY. Nuevamente la vista de la viga, en la cual presentamos una situación cuasi real. Todas las acciones externas actúan en el plano XY. Esta misma viga, que aquí se la ve de manera tridimensional, aquí la vemos en esta imagen con la idealización, como vamos a ver nosotros todas las estructuras, la vamos a ver en un plano. Si aquí la vemos en 3 dimensiones, aquí la vamos a ver en 2 dimensiones, es decir, en un plano. Y es exactamente lo mismo. La viga está en azul, el empotramiento con las líneas que lo determinan está con esos colores, lila y negro. Las reacciones en el empotramiento están con gris, las cargas todas en rojo y en este caso se ha puesto también el eje X en verde. Esta es la idealización de la viga con las cargas que actúan sobre ella. Con este tipo de idealizaciones nosotros vamos a trabajar y que son las que ustedes han visto en estática. Los grados de libertad. Una sección no sometida a ligadura, es decir, a apoyo, tendrá 6 grados de libertad, 3 por posibilidades de desplazamiento en cualquiera de las direcciones de los ejes X, Y y Z, y 3 posibles giros alrededor de esos mismos ejes. A cada grado de libertad impedido por el apoyo o ligadura corresponde una componente de reacción. Esto que lo estudiaremos mucho más detenidamente con los conceptos de apoyo, es una verdad que incide muchísimo en la resistencia de material. Termina aquí esta primera parte de la presentación de los conceptos fundamentales y que está basado en una bibliografía por el libro Resistencia de Materiales de Stjoping, el libro Mecánica de Materiales de Beer y Johnston y el libro de Mecánica de Materiales de James Keir and Barry Goodman. Gracias por su atención.